Bueno, listo. Finalmente lo logramos. Estamos solucionando un debate técnico. Quiero agradecerles un poco la paciencia que han tenido de estar acá presentes desde hace media hora. Pero, gracias. Pues ya estamos acá. Entonces, los dejo ya para no demorar más con el maestro Zimmerman para dar inicio a este periodo académico con el seminario presencial y darle la bienvenida a los compañeros y compañeras nuevos que están en este caso presentes y los que nos acompañan por online. Entonces, los dejo ya para comenzar de una vez. El propósito de esta sesión es darles a ustedes un esquema lo más claramente posible de lo que supone el proceso de formación en el IPECAD. Y lo haré tratando de que tenga sentido para los presentes a partir de considerar que tienen distintos niveles de formación, pero que de alguna manera refleja una experiencia acumulada en el IPECAD en lo que respecta a la lógica de formación. Es una lógica de formación que no tendría por qué ser compleja, pero que sí tiene de dificultad que rompe con los esquemas dominantes en lo que se refiere a el desarrollo del pensamiento. Al romper con una identidad que nos parece natural. Para quienes venimos del mundo académico, eso ha sido lo usual, que es la confusión, diría yo, entre lo que es información teórica, información de conocimiento leído, acumulado, y el pensamiento. Hay una fuerte separación entre ambas exigencias. La información es el producto de una forma de pensar que se ha podido traducir en discursos o en investigaciones concretas a lo largo a veces de mucho tiempo. Pero es una forma de pensar que puede estar desfasada en tanto información organizada si atendemos a las exigencias del momento que se está viviendo. Aquí surge la primera cuestión que para nosotros es importante. No se trata de resolver el problema de pensamiento a partir de información que pueda ser extrapolable. Eso es lo usual. Yo tengo un conjunto de teoría, un conjunto de teorías acumuladas, organizadas, he leído muchos libros, construyo desde esa información teórica una serie de premisas que las transformo en hipótesis, y lo único que hago en el fondo y en la forma es construir un conocimiento a partir de esas premisas. Lo que está detrás es un presupuesto. El presupuesto es la posibilidad de extrapolar ese conocimiento a nuevas situaciones, que es lo que ha caracterizado el pensamiento científico durante siglos. Porque el riesgo que corre el investigador, en este caso si hablo en términos concretos de quienes hacen investigaciones empíricas, es simplemente llegar a la conclusión que esa hipótesis que él derivó de un libro o de una teoría es falsa. Y eso es lo que ocurre normalmente. El problema está que cuando nosotros no estamos simplemente ceñidos a la necesidad de buscar verdades
a través de prueba de hipótesis, sino que estamos enfrentados a una exigencia diferente, que es lo que de alguna manera caracteriza la lógica de formación en el hipercal. Cuando estamos enfrentados a algo que también aparece como de sentido común, como es pensar históricamente. Aquí hay una primera separación entre lo que es pensar teóricamente a partir de premisas teóricas que transformo en hipótesis y pretendo extrapolar a través de la lógica de la prueba de lo que es pensar históricamente. Esto implica un cambio en la postura, porque ya no estoy entendiendo lo mismo por lo que es pensar en un caso o en otro. En el primer caso, pensar es simplemente el uso de información en términos hipotéticos, para ver si son falsas o verdaderas. En el segundo no, en el segundo el pensamiento tiene que ver con una urgencia o con una exigencia diferente, que en un momento puede incluso no tener nada que ver con la búsqueda de una verdad, ni menos con la búsqueda de universales racionales que se busquen, que se repitan con el tiempo. Aquí es donde surge el primer obstáculo. El obstáculo no en el sentido de comprenderlo, porque yo creo que el problema es comprensible, sino en términos de su traducción en práctica. Pensar históricamente no es pensar desde hipótesis, no es pensar desde aquello que puede ser verdadero o falso, sino que pensar históricamente es pensar lo incierto. Pero aquí donde lo incierto no es lo que no conozco, sino lo incierto es lo que estoy enfrentando en la vida diaria o en la vida social. Es enfrentarse lo que emerge, es comprender aquello que no tiene forma, pero que no puedo eludir, porque eso que estoy llamando lo incierto es el espacio de los sujetos. Por lo tanto, no se trata de pensar solo lo incierto, sino que pensar también desde la potencialidad que hay que desarrollar frente a las circunstancias que emergen. Hoy ustedes tienen la posibilidad de un ejercicio si quieren entender, por ejemplo, lo que en este momento ocurre en las negociaciones de paz en Colombia. Es decir, yo no puedo enfrentar las negociaciones de paz en Colombia a partir de una teoría. Es decir, esto es correcto o incorrecto, no es un problema de verdad o error. Es un problema diferente, es que hay un conjunto de iniciativas, hay una constelación de fuerzas sociales que pueden estarse transformando, que pueden no ser las que creemos que son, que están construyendo algo. Y por lo tanto, en el proceso mismo de su construcción se está viviendo una situación de incertidumbre en Colombia. Y que no tiene nada que ver con si es verdadero o falso. Pero esa incertidumbre no es simplemente un enigma. Encubre el gran desafío del pensamiento histórico, que se deriva de esta incertidumbre en términos de posibilidad. ¿Qué nueva Colombia se puede construir? Ahí es donde viene el concepto de la potencialidad. O sea, ustedes comprenderán que es muy distinto plantearles el problema de las negociaciones de paz en estos términos que plantear el problema de las negociaciones de paz en términos de una teoría. Una teoría que dice que hay que negociar, que no hay que negociar, que quién negocia, y caracterizar a esos actores ya teóricamente. Eso no es posible. Porque en lo que aquí yo llamo negociaciones de paz, quiero que significa hablar de una paz, significa que hay una confrontación de fuerzas, y esas fuerzas al confrontarse tienen varias consecuencias. Una es que generan realidades nuevas, que no conocemos cuáles son. Una nueva economía, una nueva institucionalidad, una nueva regionalización del país, la creación de condiciones para la emergencia de nuevos sujetos sociales, pero también una transformación de los sujetos.
Es decir, evidentemente los sujetos que están negociando, en este momento lo pongo como un ejemplo, no simplemente negocian como sujetos inalterables. Eso sería muy sencillo y muy mecánico. También se están autotransformando. ¿En qué? Esa es parte del pensamiento histórico. Nadie puede anticipar en qué, pero que se están transformando, se están transformando. ¿Con qué velocidad? Tampoco lo sabemos. Entonces, estas preguntas tan sencillas, que podrían algunas decir del sentido común, son de la más alta complejidad. Y que escapan completamente a cualquier teoría. A cualquier teoría. Y yo no puedo aplicar mecánicamente las teorías del señor Marx o del señor Weber, no, eso sería un reduccionismo absurdo, porque evidentemente hay una realidad que se está generando que excede los límites de la teoría. Entonces lo que yo tengo que hacer es saber leer esa situación, llamémosla coyuntural, que es una forma de pensar histórico, desde la cual entonces poder interrogar a la teoría. Y no al revés. De creer que tengo las verdades en la mano y me las aplico como modelo de lo que debe o no debe hacerse. ¿Me explico? Esa es la gran dificultad. Pero para este ejercicio de cómo ustedes están pensando históricamente las negociaciones de paz, no se puede pensar en un axioma. No se puede pensar en un axioma teórico, como yo digo, la hipótesis, lo que es el Estado, la hipótesis de lo que son los campesinos, la hipótesis de lo que son los obreros, la hipótesis de lo que es la cultura, no. Supone hacerlo desde un sujeto, que a veces es mucho más complejo que un sujeto. Entonces, la afirmación de que yo estoy pensando históricamente y que significa pensar una situación incierta pero potenciable, me lleva a una segunda afirmación: ¿desde qué sujeto lo pienso? Porque aquí mismo en este mismo salón, si yo le pregunto cómo están pensando históricamente las negociaciones de paz, no lo están pensando de la misma manera. Eso es obvio. Y no lo están pensando de la misma manera, no porque tengan discrepancias ideológicas o teóricas, sino que las discrepancias ideológicas o teóricas obedecen a que ustedes están colocándose frente a ese fenómeno, a esa situación coyuntural de manera diferente. O sea, no es un problema de opción teórica. La opción teórica responde más bien a cómo ustedes se están colocando frente a la realidad, que los lleva a elegir una opción u otra. Y eso implica, en términos de lo que nos pueda preocupar a nosotros acá, en la lógica de formación, que el pensar histórico, entendido como se lo estoy planteando muy sucintamente, supone siempre hacerlo de un sujeto. Y ese sujeto es cuál es. ¿Cuál es ese sujeto? Ustedes. Pero no solo ustedes. Ustedes y los otros. Por lo tanto, esto lleva a un problema que no es estrictamente hablando epistémico, sino que es psicológico. Que lleva a un problema psicocognitivo importante. Yo, fulano de tal, me rescato en estas circunstancias, pero la palabra rescate, ¿qué significa? Significa dos cosas. Significa que yo me asumo como sujeto pensante, lo que implica que no hay un libro que está pensando por mí. Primero. Segundo, que no estoy yo solo. Y en eso de no estar solo no significa que estén organizados. No es un problema que diga, desde la organización tal pienso. Pero eso es muy formal. Implica algo más complejo. Ustedes no están solos. El yo de ustedes, la subjetividad más íntima de ustedes, no es una subjetividad abstraída de la sociedad. El que yo les diga, ustedes son colombianos, implica un otro. Implica un plural. El plural, ¿qué significa? Yo colombiano, yo bogotano, yo de Medellín. Eso implica que ustedes están asumiendo con los otros, no necesariamente mediados porque pertenecen a una organización sindical o política, no. Eso sería muy fácil, muy formal. Significa asumirse en una subjetividad
que no es solo la propia, o más bien que la propia está expresando una subjetividad que los excede, que es la cultura a la cual ustedes pertenecen, las condiciones a las cuales en las cuales ustedes están viviendo, ¿me explico? Eso implica asumirse, asumirse como sujeto, y yo no puedo resolver el problema del pensar histórico entendido como se lo estoy planteando si no estoy yo presente. O sea, si no están ustedes. No hay pensar histórico sin sujeto. No hay. No puede. En el mejor de los casos puede haber un pensamiento teórico. En el pensamiento teórico puede no haber sujeto. Puede haber un libro, una teoría, que la construyó otro señor, pero no ustedes. Ustedes la usan, sin ser sujeto. Entonces, eso lleva a algo que es muy grave en el ámbito de las ciencias sociales, que es ver siempre la realidad, cualquiera sea esta, como externa. Nunca son los sujetos parte de esa realidad. Siempre la realidad está fuera. Y por eso se puede caer a veces en la apariencia de estar buscando verdades universales. Pero, ¿qué significa esto en términos más prácticos? Yo le digo, pensar históricamente un momento histórico como las negociaciones de la paz, sirva esto como ejemplo. No se puede hacer si no es desde ser un sujeto recuperado. La recuperación son ustedes, su subjetividad, pero en tanto esa subjetividad es parte de un conjunto de relaciones que es el momento que ustedes viven, en el cual ustedes están actuando y pensando. Y puede ser muy diferente entre uno y otro. ¿Todo eso para qué? Y aquí es donde viene quizá otro de los problemas interesantes de discutir, que dicho de manera pragmática puede ser muy sencillo, dicho más bien descriptivamente puede ser muy sencillo. Lo que busco es comprender para actuar. Aquí la dimensión actual, cuidado con ella, no es simplemente activismo, porque el activismo también puede hacerse sin ser sujeto. Es lo que uno ve en muchas ONG, llenos de activismo sin sujeto, llenos de activismo sin pensamiento. Y cuando digo sin pensamiento, no estoy diciendo que no hay idea, estoy hablando que no hay pensamiento. Una cosa es la idea y otra cosa es el pensamiento. Aquí hacen una segunda distinción. Cuando digo idea sin pensamiento, podría estar aludiendo a algo que en América Latina es muy corriente. Estoy lleno de ideas filosóficas o ideas ideológicas que yo no he elaborado, que he leído o que he heredado y que fácilmente me resuelven el problema de la relación con la realidad. Pero no estoy construyendo ninguna relación con la realidad. No estoy construyendo ninguna relación con la realidad si yo no construyo una relación que le dé una construcción conceptual, que le dé a mi relación con las circunstancias un sentido. Ahí entonces comienzo a construir una relación con la realidad. De otro modo no estoy construyendo ninguna relación. Es que si ustedes van a una comunidad con el espíritu de querer ayudar a los campesinos, ahí no hay ninguna relación. Hay simplemente una empatía, hay simplemente una convivencia, ahí hay una solidaridad, que quiere ponerlo en su término. Bueno, esto es algo muy respetable que puede justificar por sí mismo el activismo, pero no digan que con eso ustedes están conociendo. No. Para conocer hay que tener un cierto distanciamiento, y ese distanciamiento implica construir una relación de conocimiento. Una relación de conocimiento que no sea expresión mecánica de un conjunto de ideas teóricas o a veces prejuicios ideológicos de los cuales derivo posibilidades de conocimiento, que ni siquiera son de conocimiento, son simplemente de acción. Ahí sí estamos presentes en el activismo y no tiene pensamiento. ¿Me explico lo que estoy señalando? O sea, comprender para actuar creo que es un tema importante, porque en el proceso formativo que nosotros buscamos no se trata simplemente que ustedes se queden contemplando la realidad, descubriendo la realidad, aún con el mejor espíritu crítico. Todos somos críticos, pero pasivos. Somos críticos y hacemos diagnósticos, pero no somos capaces de entender.
Y muchas veces la intervención la organizamos olvidándonos de la idea, olvidándonos de lo que sabemos. Eso es lo que lleva a mucha gente a este suerte de pragmatismo que evidentemente puede ser inconclusivo. Ahora bien, si yo les estoy diciendo lo que les estoy diciendo, ¿cómo lo podría sintetizar? Lo podría sintetizar en una frase. Pienso desde la capacidad de potenciar algo. Esa potenciación no es una deducción lógica. Esa potenciación supone reconocer posibilidades objetivas para lo cual yo tengo que ubicar ese pensamiento en una situación histórica. Pero yo no puedo resolver la situación histórica si yo estoy ajena a ella. Entonces tengo que saber ubicarme como sujeto en esa situación histórica. Y de ahí viene la importancia que no basta la subjetividad personal. Porque entonces podemos confundir todo lo que estoy diciendo con el buen deseo, con el subjetivismo, con el voluntarismo. De eso estamos plagados. Que si estamos plagados de gente bien impresionada. Como decía Dante, la entrada al infierno está plagada de buenas intenciones. Pero de ahí a que hagamos cosas reales, en términos de la gente, en términos de los grupos que nos preocupan, muy lejos de hacer algo. Esto que yo le estoy sintetizando a ustedes se podría ilustrar dramáticamente y hacemos un análisis sistemático de la ONG en América Latina. Yo no tengo ningún prejuicio en contra de la ONG, por si hay alguna gente aquí que sean de ONG, pero las conozco y sé cómo actúan, por lo menos en 2 países o 3. Y ahí estamos llenos de gente bien intencionada, comprometida valóricamente. Eso está fresco. De aquí no hay una discusión ética. ¿Me explico? Lo que aquí estoy discutiendo es la efectividad de esa relación. Y esa efectividad es muy negativa para los grupos supuestamente beneficiados. Eso en México ha sido dramático y en otros lugares. Y tiene que ver con algo que de alguna manera está detrás de lo que estoy señalando, que no hay pensamiento histórico. Lo que hay son modelos teóricos que se importan y que se venden como expertos, o simplemente concepciones ideológicas, que llevan a confundir, porque no son capaces, estos modelos, de reconocer la especificidad del grupo que tengo delante. Y no la puedo reconocer, esta especificidad, o sea, lo que tiene de particular, porque no la ubico en situaciones concretas. Esto que estoy diciendo es el punto de partida de la cuestión epistémica. ¿En qué sentido? Que el pensar epistémico es un pensar abstracto, pero no teórico. ¿En qué sentido lo estoy señalando? En el sentido que la organización del pensamiento que me permite construir una relación con la realidad que estoy atendiendo, no puede construir ese pensamiento con elementos que no tengan la riqueza de enriquecerse con posibilidades múltiples de contenido. Este quizá es uno de los puntos claves. Por ejemplo, si yo organizo mi pensamiento con, llamémoslo neutralmente, con un elemento como poder, como violencia, como pobreza, como marginación, etc. Ese elemento puede manejarse de 2 maneras.
Una es con un contenido preciso. Poder es esto, violencia es esto, marginación es esto. O sea, cuando digo es esto, le estoy dando un contenido. Ese contenido no lo construí yo, lo derivé de un constructo anterior. Uso los conceptos del señor A, del señor B, del señor C. Eso se ve muy claramente en los análisis políticos de hoy en América Latina, que se usan los grandes teóricos de los sistemas políticos, de la democracia, y no se hace ningún esfuerzo de resemantizar los conceptos que conforman el pensamiento teórico, y los uso mecánicamente y los aplico como modelo. Eso significa reducir ese elemento a un contenido. Y entonces me olvido que mi gran advertencia está que esa realidad que estoy tratando de demostrar, o de nombrar, o de denotar, con ese concepto, llámese poder, democracia, justicia, marginación, lo que sea, puede tener un contenido diferente. Si yo no hago ese mínimo ejercicio, quedármelo con la mejor intención, estoy reduciendo esa realidad con toda su complejidad de contenido a lo que yo ya sé que es el contenido. O sea, prejuicio un contenido. Y al prejuiciar un contenido, reduzco la realidad que no conozco a ese contenido y construyo un conocimiento sobre esos contenidos que pueden ser ficticios. Esa es la vigilia que estamos haciendo. Por eso el pensamiento epistémico es preteórico, no es antiteórico. No es antiteórico, es preteórico. Me permite entender cómo construyo un nombre, cómo construyo un contenido, cómo construyo un significado. Entonces cuando yo les digo, pensemos las negociaciones de paz, seguramente ustedes tienen todo un vocabulario para caracterizar al gobierno, para caracterizar a los partidos, para caracterizar a la FARC, para caracterizar a todos los señores que en este momento están negociando. Sí, probablemente sean conceptos teóricos o ideológicos. El problema está si esos son pertinentes en este momento. Porque esa es la historia, esa es la historicidad, que es la transformación de aquello que estoy contando. Esto es importantísimo entenderlo. Básico. ¿Por qué es básico? Porque si no se entiende esto que le estoy resumiendo, separamos, por ejemplo, separamos pensamiento epistémico y pensamiento histórico. No podemos separar. El pensamiento histórico es un pensamiento epistémico. El pensamiento histórico es epistémico porque me obliga a pensar lo que no tiene un contenido claro, sino puede tener muchos contenidos. Pero como yo tengo que pensar con conceptos, tengo que elegir conceptos y usarlos sin un contenido encerrado en sí mismo, no con un significado semánticamente cerrado. Y esos son las categorías. O sea, los mismos elementos que yo les he planteado, Estado, poder, conflicto, maquinación, pueden ser conceptos teóricos y también pueden ser categorías. ¿Sí? Ahí viene el desafío. Si yo me dejo caer por la certeza, por la tentación de la certeza, que me genera comodidad intelectual y me evita muchas perturbaciones y angustias, elijo los conceptos con un contenido ya definido. En el mejor de los casos puedo llegar a la conclusión que estoy equivocado, pero bueno, equivocado, doy vuelta a la página y comienzo de nuevo la investigación. Pero diferente es cuando ustedes tratan de pensar categóricamente, y entonces se están autoexigiendo a construir un significado. Pero para construir un significado tienen que situarse en el contexto histórico, tienen que situar el fenómeno en el contexto histórico y ustedes recuperarse como sujeto. ¿Me explico lo que estoy señalando? Esto es un punto importante, sencillo de decir, pero un poco complicado de pronto, pero ¿dónde estaría la complicación? Yo diría que la principal dificultad de esto está en que no nos atrevemos a asumir nuestro objetivo. Es decir, hemos socializado con mucha fuerza, no en el plano lógico, en el plano psicológico, diría yo, las enseñanzas del positivismo. Y el positivismo no es una postura de pensamiento que alivia el espíritu, porque todos los problemas están fuera de mí. Nunca me comprometo.
la externalidad, la objetividad, y el sujeto siempre está impoluto, digamos, nunca está contaminado de nada, porque es el gran Apolo que mira la realidad y que nunca la contamina. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de presencia sujeta. Está la realidad que habla por sí mismo. Los hechos hablan por sí mismos. Eso, dicho así, nadie estará de acuerdo, pero en términos psicocognitivos está muy presente. Porque es un modo de estar cómodo, tranquilizador, sin compromiso. Entonces ahí está la principal dificultad. Para poder resolver los pasos que yo les he venido dando, tengo que asumirme como sujeto. Eso es parte del proceso de formación. Por eso la insistencia, a veces que puede no entenderse, la insistencia en la recuperación del sujeto, que de alguna manera plantea las grandes dificultades, porque cuando estamos hablando de lo que somos y desde lo que somos, cómo pensamos, ahí está presente una compleja relación entre cuestiones epistémicas y también psicocognitivas. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad el problema de usar conceptos sin un contenido preciso, sino abiertos a posibilidades de contenido, que sería el pensamiento categorial, implica que yo me atreva a arriesgarme. ¿Y qué significa eso? Que me atreva a hacerme preguntas que pueden no tener respuesta. Pero más aún, me obliga a reconocer cuáles son mis parámetros que me dan identidad como persona. Ahí hay una enorme dificultad. Y esa dificultad es parte de una preocupación central en el proceso de formación. Porque aquí entramos en el problema de gran profundidad, digamos, y es de que, como les decía hace un momento atrás, se trata de que ustedes hagan una especie de reconocimiento de lo que cada uno de ellos como persona es. No es una terapia. No es terapia. Es simplemente desarrollar la capacidad de instalarse en las circunstancias. Y en la misma medida que ustedes se instalan en sus circunstancias, o sea, en su contexto, van a reconocer aquello que los determina, lo que los limita. Pero en la misma medida en que reconocen eso, van a ser capaces de ir más allá de aquello que los determina. De otro modo quedan aprisionados. Creyendo que son sujetos soberanos, que son sujetos lúcidos, que son sujetos que están hablando objetivamente de la realidad, no se dan cuenta que están muy fuertemente determinados. La única manera de llegar a abrir el pensamiento a lo que está ocurriendo en la realidad es reconocer aquello que me impide verla. Y ese es el problema de los parámetros. Los parámetros pueden ser de mucha naturaleza, pueden ser culturales, pueden ser ideológicos, pueden ser teóricos. Es decir, en este sentido, el afán por quedar prisionero de teorías, el afán por quedar prisionero de autores, fue jugarnos una gran trampa. Porque no nos va a permitir reconocer que estoy sesgado en mi pensamiento, inicialmente hablando del comienzo. Estoy sesgado por determinados parámetros que me van a dar una lectura, por lo tanto, distorsionada de ese reto de conocimiento que es la historia. Es aquí, en este punto, donde tiene lugar la gran diferencia que hay entre manejar información, que es parte de la subjetividad de usted, de lo que es construir el discurso, que es lo que en el programa se llama lógica de razonamiento. Y la lógica de razonamiento es precisamente cómo ustedes organizan el pensamiento a partir del desafío de pensar históricamente
entendido como el desierto, verdaderamente provinciable, que se muestra en momentos históricos que se dedica a colocarse y a recuperarse como sujeto, como desde esa forma de expresión del pensamiento ustedes usan de lo que se trata es de no quedar prisionero de una cosa son elementos correctos. Porque el conocimiento en sí mismo es un epísteme. El conocimiento tal como está organizado es un epísteme, es una forma de pensar ya dada. Un libro es eso. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo usar un libro sin quedar prisionero del libro? No es simplemente leyéndolo en sus contenidos. No es simplemente leyéndolo en lo que el autor es capaz de proponer. Porque cuando el autor propone, por ejemplo, una teoría del Estado, o el tema que sea, eso lo pueden poner ustedes. Propone, al proponer, ¿qué es lo que hace? Es darle al fenómeno un contenido. Bueno, entonces, para yo poder manejar ese contenido, tengo que saber cómo lo construyó su autor, el contenido. Porque si no sé cómo lo construye el contenido, me quedo prisionero del contenido que puede estar obsoleto históricamente. Y esa es la gran dificultad. Es decir, la dificultad de la lógica del razonamiento, ¿dónde está? No está en la lógica del razonamiento, está en atreverse a pensar. Simplemente. Pero porque para atreverme a pensar tengo que ser yo, no simplemente un lector, sino que la relación con el libro tiene que ser creativa, no simplemente receptiva. Y pasar de lo receptivo a lo activo supone no quedarse contento con la serie de proposiciones que el autor me dice sobre el tema A, que puede ser muy fascinante, sino que tengo que entender cómo la construyó, cómo construyó el contenido. Imaginémonos un autor que teoriza el ocio, y lo teoriza en Ginebra, o en Estocolmo, y lo quiero recuperar en una comunidad indígena de Oaxaca. Ahí hay un problema. Porque, como nos consta en una discusión reciente en México, si yo no sé cómo construyó el concepto de ocio, pongo un ejemplo cualquiera. Evidentemente estoy trasladando el concepto de ocio de un suizo o de un sueco a una realidad que no tiene nada que ver ni con los suizos ni con los suecos, porque que yo sepa, las comunidades zapotecas no son suizas ni suecas. Eso no significa que los zapotecas no tengan el concepto de ocio. Es un concepto diferente. Entonces, el ocio yo lo transformo no en un concepto teórico, en una categoría. Y luego, ¿cómo funciona? Si funciona. Ese es el problema del reto del pensar histórico. Porque tengo que atreverme al riesgo que la categoría que yo elijo no funcione, no tenga contenido. ¿Me explico? O tenga otros contenidos. Entonces, los ejemplos más banales son los que están ocurriendo en este momento sobre el pensamiento político en América Latina, en relación, no me refiero a los políticos, sino a los teóricos políticos, en el manejo de una cantidad enorme de conceptos. Democracia, justicia, división de poderes, todo esto se aplica a eso. Porque si yo no me planteo el problema, ¿qué significa el poder judicial en Colombia? ¿Qué significa el poder judicial en Paraguay, en Panamá, en Argentina o en Chile? Si no hago el esfuerzo, ¿qué significa el contenido poder judicial? Es como si Montesquieu estuviera vigente en Paraguay y en Panamá. ¿Me explico? Y ahí cometemos ligeros errores, porque en verdad significa darle vigencia a una idea que tiene 400 años, como si no hubiera pasado nada. Lo mismo con Marx. Y Marx teoriza el capitalismo, un capitalismo en un momento histórico, que es un capitalismo empresarial, incluso familiar, de mercado local, de mercado nacional, el capitalismo de los Rockefeller, el capitalismo de Ford, no es el actual. Pero eso no significa que lo que Marx dijo sobre el capitalismo manchesteriano, o sea, de Manchester, que es el que analiza en Inglaterra, no sea utilizable hoy
Lo que es claro que yo no puedo trabajar mecánicamente con las conclusiones que Marx tiene del capitalismo de Inglaterra en el siglo XIX, mecánicamente transformarla en una hipótesis y ver si funcionan o no hoy. Un error, de partida un error. Pero lo que me puede servir son sus categorías, en el sentido de que me da conceptos que puedo yo resignificar, como el concepto de empresa, el concepto de capital, el de trabajo, el de explotación, el de valor, el de subvalor. Es decir, no estoy diciendo que no puedo usarlo, en la medida en que sean categorías, ¿vale? Si en la medida en que sean conceptos categoriales, implica que puedan tener un contenido eventualmente diferente al que el autor le dio. Lo mismo podría decir con el concepto de burocracia. Weber acuña el concepto de burocracia en un contexto histórico muy determinado. Germano, alemán, europeo, comienzos del siglo XX. Yo no estoy descartando el concepto de burocracia, es como si dijera no hay más burocracia. Pero lo que estoy diciendo es que la burocracia weberiana no necesariamente es la actual. Es lo que estoy diciendo. Puede ser o no ser. Es decir, esa duda es la que me obliga a estar alerta respecto del significado del elemento conceptual. Y esa alerta es lo que me da o me permite pensar epistémico. ¿Y por qué? Porque me permite darle a ese concepto una amplitud en términos de que puede revestir en un contexto o en otro un contenido diferente. ¿Me explico? Pero para eso tengo que pensar desde la historia, no desde la teoría. Ese es el punto. Es más fácil pensar desde la teoría que desde la historia, porque la teoría está organizada, está formalizada, está de alguna manera cosificada en libros, y la historia no. La historia es lo fluido, es lo que está ocurriendo. Porque sería muy distinto, volviendo al ejemplo, yo le pregunté a usted, ¿qué piensan ustedes de las negociaciones de paz en Colombia? Y yo los confrontara no con las negociaciones de paz tal como están ocurriendo en este momento, sino que los confrontara con interpretaciones de las negociaciones de paz. Y usted me reaccionara no sobre las negociaciones de paz, sino sobre interpretaciones que hay sobre las negociaciones de paz. Entonces ustedes estarían haciendo no un pensamiento histórico, sino una exégesis de interpretaciones de lo que son o no son las negociaciones de paz. Y eso es lo que hace la teoría en América Latina. ¿Me explico? Esas son cosas sencillas. ¿Dónde está la dificultad? Eso la contestan ustedes. La dificultad está, vuelvo al punto, en atreverse a hacer el razonamiento. Atreverse a moverse en un pensamiento que no tiene de la partida un contenido preciso, claro, determinado, aceptable, ¿me explico? Comunicable. Ahí está la dificultad. Es decir, que en términos metodológicos se traduce en el afán muy propio de la sociedad moderna de llegar rápido, lo más rápidamente posible, a una conclusión. Y no tener la tranquilidad de espíritu de enfrentar el viaje de la pregunta. Que a veces es un viaje largo y azaroso, como el de Ulises. Un viaje de retorno que a veces no tiene retorno claro o inmediato. Y esto que yo le estoy diciendo casi de sentido común es algo, no es de sentido común en las ciencias sociales, pero sí lo es, ¿sabes dónde? En las ciencias naturales. Los científicos naturales no tienen miedo de esto. No le tienen miedo de esto. La física no le tiene miedo de esto. La química no le tiene miedo. La biología no le tiene miedo de esto. Porque la historia de las ciencias naturales es la historia de las preguntas. Preguntas que a veces demoran, no digo años, sino a veces siglos en contestarse. ¿Y por qué nosotros entonces tenemos que contestarlas en 24 horas? Cuando estamos en presencia de realidades tan complejas como la mecánica cuántica. Y el no tener una postura de esta naturaleza es lo que nos lleva a las angustias, es lo que nos lleva a la problemática de los atractivos. Es decir, el gran atractivo es piense claro y llegue rápido a conclusiones que sean indiscutibles. Eso no es posible. Si pensamos en términos históricos, estoy aludiendo esto en términos digamos, de
del rescate del sujeto. Pero el rescate del sujeto, quiero detenerme un poco más, supone un rescate de la subjetividad, y aquí hay un problema pedagógico importante que tendrá que trabajarse en otro momento, que es la subjetividad de ustedes, ya aludía, no como una subjetividad individual, no solo es a partir del rescate de lo individual de ustedes, por cierto, es el rescate de la subjetividad personal de ustedes, pero historizada. Detengámonos un poco entonces lo que es la historización de la subjetividad. Yo tengo algunas exigencias del pensamiento categorial, entendido como pensamiento epistémico, y el pensamiento epistémico es siempre un pensamiento histórico. Es pensamiento histórico. No lo separemos. No se puede separar, es un sinsentido. Sobre lo cual quisiera después volver. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos problemáticos de la historización de la subjetividad? Esto son exigencias epistémicas que pueden, digamos, dar lugar a grandes desafíos en relación a la psicología cognitiva. Es decir, algunos psicólogos cognitivos a lo mejor nos responden las preguntas, otros no. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que estas exigencias epistémicas que yo les voy a mencionar, que son muy sencillas, sí pueden ser exigencias epistémicas que se le pueden aplicar a toda la psicología en general y a la psicología cognitiva en particular. Veamos algunas, para no recargarles demasiado las baterías. Primera exigencia, primer aspecto problemático de lo que yo llamaría la subjetividad historizada. Tiene que seguirme el razonamiento. Es pensar desde momentos, un punto fundamental. Este es un problema cultural, ¿no? Muy de la cultura occidental, que en su deformación tecnológica nos llevó a olvidarnos de las situaciones, a olvidarnos de los contextos, y a pensar solo en objetos operativos. Objetos operativos que son claramente susceptibles de someterse a una lógica de... Primera lógica, que es de una fascinación enorme. Clasificar todo. Antes de plantear un problema lo estamos clasificando. Antes de buscarle el nombre ya le dimos un nombre. Sí sabes lo que estamos nombrando, pero nos da tranquilidad decir esto es esto. Sí sabes lo que es. Es decir, eso es lo que está detrás de la tendencia a trabajar con contenidos definidos y no con categorías que me plantean la necesidad de buscar contenidos, que pueden ser múltiples contenidos. El objeto me permite tranquilamente trabajar con la identidad, con la determinación, con la claridad, con la delimitación, con la simplicidad y con la rapidez, además. Pero ese objeto está ahistórico. Es un objeto que está fuera de contexto, que está fuera de momento, que en el mejor de los casos yo lo derivo de un conjunto de premisas teóricas que a su vez están historizadas. Eso en el ámbito de la sociología, la economía, la demografía, lo que sea. Eso ya no es pensar histórico. Pensar histórico es la negación de esto. Pensar desde momento y no de objeto. Que tiene que ver y que está en consonancia con lo que yo le estaba planteando respecto de que ese objeto tiene que estar historizado, que el pensamiento tiene que estar en contextos históricos, tiene que estar en contextos muy precisos. Este es un problema cultural, porque por ejemplo, si ustedes analizan el pensamiento chino, el clásico, el tradicional, esto de acuerdo a los sinólogos. El pensamiento chino es un pensamiento de situaciones, nunca de objetos. Entonces, eso le da una gran flexibilidad al pensamiento, porque no pienso en un objeto, sino que pienso en una situación que me puede incluir muchos objetos. ¿Me explico así? O para ponerlo en términos nuestros, sería un contexto. Esa es una cuestión que está muy reforzada en el ámbito de la ciencia, sobre todo de las ciencias sociales,
desde el momento en que se imponen el recorte disciplinario. Cuando se imponen los recortes disciplinarios a través del sistema de ciencia, eso parte del siglo XIX, no conduce necesariamente a pensar en objetos disciplinarios. Esa exigencia de objeto me exime de plantearme la historización de mi subjetividad. En cambio, si yo pienso un momento, yo no puedo pensar el fenómeno en un momento si no estoy yo en ese momento. Y estar en ese momento significa historizar mi subjetividad. Pero esto tiene un agregado que yo no mencioné y que quisiera retomarlo en este marco, que es el decirles a ustedes situarse en un momento para pensar históricamente significa que ustedes se piensen en relación, ya lo decía, luego lo repetí, pensar en relación. Y esta relación implica usar debidamente el concepto de sujeto en situación de relación. Sí, no hay ninguna persona pensante que pretenda construir conocimiento, si quiere construirlo con pertinencia histórica, que no esté en situación de relación con otros. Y ese es un problema, evidentemente, que se tiene que resolver. Porque en la relación con otros está la presencia del contexto, está en presencia del contexto en términos de conjunto de relaciones que están incidiendo en mi propia subjetividad. Ahora, ese es quizá el principal problema, pero hay discrepancia. Este es un punto importante. Yo quisiera detenerme en la historización de la subjetividad, porque si se resuelve bien ese problema de cómo está el sujeto en relación, es la piedra de toque. Distancia total. Estamos en relación.